Muy buenos días. Queremos presentar hoy el resultado de una investigación que hemos realizado sobre las empresas nacionalizadas que continúan funcionando como si fueran privadas. Hace pocos días, el diputado Tomás Monasterio develó cómo, por ejemplo, la empresa RBP aún no termina de endosar sus acciones al Estado y que un trabajador se había escudado en no responder ante la justicia por el mal uso de un bien público, aduciendo que esta empresa es una sociedad anónima y por lo tanto una entidad privada. Queremos mostrar una lista de 13 empresas que fueron nacionalizadas y que hasta el día de hoy siguen funcionando como sociedades anónimas bajo el Código de Comercio. Estas empresas son YPFB Chaco, YPFB Transporte, la Entel, la Compañía Eléctrica Central de Bulobulo, la Empresa Eléctrica de Corani, la Empresa Eléctrica de Guaracachi, la Empresa Eléctrica de Vallehermoso, la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba, la Distribuidora de Electricidad de La Paz, la Compañía Administradora Bolivia, CADEP, la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro, la Empresa de Servicios EDESER y la Transportadora de Electricidad. Todas estas son empresas en las cuales hoy el Estado tiene más del 90% de la propiedad accionaria, en la mayoría cercanas al 100%, y sin embargo, debido a que, aunque se aprobó la ley de la empresa pública hace 5 años, que mandaba a estas empresas a convertirse en empresas estatales mixtas, no se ha sacado desde el Ministerio de la Presidencia los lineamientos para que se haga este trámite y por lo tanto las empresas se escudan en esta falencia para seguir funcionando como sociedad anónima. ¿Cuál es el problema de que sigan funcionando como sociedad anónima? Que estas empresas se escudan en su condición de sociedad anónima, que es una figura del Código de Comercio para las empresas privadas, en, por ejemplo, no regirse por las normas de contratación de bienes y servicios del sector público, sino que contratar directamente como si fueran empresas privadas. También estas empresas no tienen los límites a los salarios que rigen al sector público, con lo cual sus funcionarios pueden ganar mucho más que el presidente del Estado, que es el límite legal en el sector público. También estas empresas se escudan en su condición de sociedad anónima para no responder a la fiscalización que hacemos desde el legislativo, aduciendo que como son sociedades anónimas, se rigen por el Código de Comercio y no por todas las normas que rigen al sector público. Y por último, también nosotros deducimos que aquí hay un problema muy serio. Aunque todos los directores, y por lo tanto los directorios de esta empresa, están conformados en su integridad prácticamente por personas nombradas directamente por el gobierno, estos directores, dado que están regidos bajo el Código de Comercio, no estarían supeditados a la ley SAFCO. Entonces, claramente, aquí tenemos un problema muy claro, muy grave, de falta de transparencia, de rendición de cuentas y de falta de una gestión como corresponde a las empresas del sector público. Como verán, ahí hemos puesto la lista de todas las empresas, hemos puesto cuándo fueron nacionalizadas. Hay empresas que fueron nacionalizadas hace 10 años. Por ejemplo, Chaco, Transporte, YPFB Transporte, Entel, llevan 10 años nacionalizadas y siguen funcionando como sociedades anónimas. Bulobulo, todas las eléctricas están desde el 2009 nacionalizadas. Ya llevan 9 años nacionalizadas y siguen funcionando como sociedad anónima. Hay otras que han sido nacionalizadas en el 2010, el 2012. Por lo tanto, son empresas que prácticamente llevan una década nacionalizadas y no se adecúan a la figura del sector público. Sigue. Como veremos, la ley de las empresas públicas que fue aprobada el 26 de diciembre de 2013 ya disponía que se haga la conversión a empresa estatal mixta. Lamentablemente pasaron 5 años esta ley y no se ha dado cumplimiento a la misma. ¿Sigue? Aquí tenemos cómo responden los ejecutivos de estas empresas. Ya no es un funcionario, son los ejecutivos de estas empresas que se escudan en el hecho de que no habiendo los lineamientos para transformarse en empresas estatales mixtas, ellas siguen funcionando como sociedades anónimas. Y aquí vemos cómo el representante de Entel
responde oficialmente que, dado que ellos son sociedad anónima, consideran que no deben responder a una fiscalización del órgano legislativo. Y por último, entonces tenemos que la síntesis de por qué no están haciendo esta conversión. Porque claramente, en aras de una supuesta agilidad administrativa, prefieren seguir funcionando como empresas privadas, sin límites para los salarios, sin normas para la contratación de bienes y servicios, sin responder a la fiscalización del legislativo y sin estar sujetos a la ley SASCO. Por eso he presentado ante el Ministerio de la Presidencia una carta oficial pidiéndole que el Ministerio de la Presidencia, que ya lleva 5 años incumpliendo la ley de la empresa pública, de una vez por todas emita la reglamentación que establezca los lineamientos de la conversión a empresas estatales mixtas y de esa forma las empresas no tengan pretexto para seguir funcionando como privadas cuando han sido nacionalizadas y obviamente corresponden que se rijan a todas las normas de transparencia y de administración del sector público. El tema de las utilidades, no hay una revisión de cuentas vigente tampoco, y desde el gobierno se ha querido justificar esta dualidad bajo el pretexto de que si se revelarían estos datos se entraría a hacer una competencia más o menos desleal frente a la empresa privada, porque se estaría otorgando información estratégica, ¿no? O confidencial. Bueno, primero ese argumento es falso porque, por ejemplo, todas las empresas que son sociedades anónimas del sector privado publican sus estados financieros en la Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, ¿cuál sería el problema de que estas empresas hagan pública toda su información? Segundo, la ley lo manda. Hay una ley que la aprobó este mismo gobierno, que es la Ley de la Empresa Pública del año 2013, que establece que estas empresas en las cuales el Estado tiene más del 70% de la propiedad accionaria deban convertirse en empresas estatales mixtas. Y por lo tanto, aquí hay un incumplimiento de deberes de los sucesivos ministros de la Presidencia que no han emitido los lineamientos correspondientes, lo cual le da los argumentos o los pretextos a los ejecutivos de estas empresas para no convertirse a una empresa estatal y seguir funcionando bajo la falacia de que fueran todavía una empresa privada. El Ministerio de Presidencia tiene que emitir los lineamientos para la conversión desde la figura de sociedad anónima, que es una figura que corresponde al sector privado, a la empresa estatal mixta, que obviamente es una categoría de empresa pública determinada en la ley de la empresa pública y que tiene ya todas las obligaciones que cumplir como corresponde a una empresa del sector estatal. Bueno, hay una empresa que fue la que justamente investigó el diputado Tomás Monasterio, ¿no?, que es la empresa RBP. Estas son las 13 empresas más grandes que corresponden a una categoría especial de la ley de la empresa pública, que todas eran sociedad anónima, porque obviamente eran empresas privadas, fueron nacionalizadas y a pesar de eso continúan funcionando como sociedad anónima, en algunos casos 10 años después de haber sido nacionalizadas. Estas son 13 empresas que además están listadas, estas 13 empresas con nombre y detalle de su razón social en la ley de la empresa pública. Parece que hay una intencionalidad por mantener esa figura dual, ¿no? Es decir, que ni siquiera desde el Banco Central de Bolivia se transparenta la deuda pública de estas empresas, ¿no? Que adquieren préstamos millonarios y después no explican si tienen utilidades, cómo les está yendo, y en términos generales se los está pagando. Bueno, aquí obviamente el gobierno no tiene el más mínimo interés en brindar información pública detallada sobre la situación económica de todas estas empresas, pero además lo que nosotros suponemos y opinamos es que aquí lo que se está buscando es que estas empresas, por así decir, estén liberadas del cumplimiento de las normas de administración, de contratación de bienes y servicios y de transparencia y de limitación de salarios que corresponde a toda empresa del sector estatal. Y obviamente, cuando estas empresas, su máxima autoridad son unos directorios, cuyos directores son
íntegramente nombrados por el Estado, porque las empresas, estas 13, el Estado tiene cerca del 100% de la propiedad accionaria. Entonces la pregunta es, bueno, ¿estos directores están o no están sujetos a la ley SAFCO si ellos están aduciendo de que ni siquiera responden a las peticiones de informe del legislativo porque serían sociedades anónimas? ¿Habría alguna responsabilidad de las actividades de fiscalización que funcionan en el país de Bueno, aquí lo que yo sostengo es que ha habido un incumplimiento de deberes del Consejo Superior de las Empresas Públicas, el COSEP, que es presidido por los ministros de la Presidencia, que durante los 5 años, a pesar de que salió esta ley, no han cumplido con la misma ley que ellos emitieron, por la cual debían haber tomado todas las previsiones para concretar la conversión de las sociedades anónimas nacionalizadas a empresas estatales mixtas. ¿Son focos de corrupción? ¿Se puede llegar a esa conclusión? Yo creo que aquí lo que hay es un camino abonado para la corrupción y las malas prácticas, puesto que, entre otras cosas, no se rigen por las normas de contratación del sector público y, por lo tanto, sus directores y sus gerentes tienen, entre comillas, mucha mayor flexibilidad, en el fondo mayor discrecionalidad, para contratar directamente a los proveedores que son proveedores millonarios. Imagínense cuántos contratos hace Entel por año o cuántos contratos hace la empresa Chaco por año. Obviamente son empresas que tienen un volumen de dinero y recursos muy grande en su presupuesto. En la